Tradiciones peruanas. Autor Ricardo Palma. Tauromaquia, 1540. Apuntes para la historia del toreo. Grande fue siempre la afición del pueblo limeño a las funciones taurómacas, y Lima ha presenciado corridas de aquellas que, como generalmente se dice, forman época. Viejos ha conocido el que estos apuntes acopia, que no sabían hablar sino de los toros que en la Plaza Mayor se lidiaron para las fiestas reales con que el vecindario solemnizó el advenimiento de Carlos IV al trono español, o la entrada al mando de los virreyes O'Higgins, Avilés, Abascal y Pezuela, que lo que fue la Serna no disfrutó de tal agasajo, pues las cosas políticas andaban a la sazón más que turbias. Desde los días del Marqués Pizarro, diestrísimo picador y muy aficionado a la caza, hubo en Lima gusto por las lidias, pero la escasez de ganado las hacía imposibles. La primera corrida que presenciaron los limeños fue en 1540, lunes 29 de marzo, segundo día de Pascua de Resurrección, celebrando la consagración de óleos, hecha por el obispo Fray Vicente Valverde. La función fue en la Plaza Mayor. Principió a la 1 de la tarde y se lidiaron 3 toretes de la ganadería de Maranga. Don Francisco Pizarro, a caballo, mató al segundo toro a rejonazos. Desde 1559, el Cabildo destinó 4 días en el año para esta diversión: Pascua de Reyes, San Juan, Santiago y la Asunción. El empresario que contrataba las funciones con el Cabildo construía tablados y galerías alrededor de la plaza, sacando gran provecho en el alquiler de los asientos. En aquellos tiempos el mercado público estaba situado en la Plaza Mayor, y en los días de corrida se trasladaba a las plazuelas de San Francisco, Santa Ana y otras. En las fiestas reales las lidias se hacían con el ceremonial siguiente. Por la mañana tenía lugar lo que se llamaba encierro del ganado, y soltaban a la plaza 2 o 3 toretes con las astas recortadas. El pueblo se solazaba con ellos, y no pocos aficionados salían contusos. Esta diversión duraba hasta las 10, y el pueblo se retiraba augurando por los incidentes del encierro el mérito del ganado que iba a lidiarse. A las 2 de la tarde salía del palacio el virrey con gran comitiva de notables, todos en soberbios caballos lujosamente enjaezados. Mientras recorrían la plaza, las damas desde los balcones y azoteas arrojaban flores sobre ellos, y el pueblo, que ocupaba andamios en el atrio de la catedral y portales, vitoreaba frenéticamente. El arzobispo y su cabildo, así como las órdenes religiosas, concurrían a la función. Un cuarto de hora después, el virrey ocupaba asiento bajo dosel, en la galería de palacio, y arrojaba a la plaza la llave del toril, gritando «¡Viva el rey!». Recogíala un caballero, a quien anticipadamente se había conferido tal honor, eligiéndolo entre los muchos aspirantes, y a media rienda se dirigía a la esquina de Judíos, donde estaba situado el toril, cuya puerta fingía abrir con la dorada llave. Solo bajo el gobierno de los Pizarro y de los virreyes Conde de Nieva y segundo Marqués de Cañete se vio en Lima romper cañas a los caballeros divididos en 2 bandos. Después de ellos fue cuando se introdujeron en la corrida cuadrillas de parlampanes, papahuevos, cofradías de africanos y payas. No es exacto, como un escritor contemporáneo lo dice, que en la corrida que se dio el 3 de noviembre de 1760 para celebrar la exaltación de Carlos III fue cuando se empezó a dar nombre a cada toro e imprimir listines. En 1701 fue cuando, por primera vez, se imprimieron cuartillas de papel con los nombres de los toros y de las ganaderías o haciendas. En esta época, las corridas que no entraban en la categoría de fiestas reales se efectuaban en la plaza de Otero. Como una curiosidad histórica, quiero consignar aquí el listín. Razón individual de los toros que en 2 tardes se han de lidiar en esta plaza mayor, en obsequio a la augusta proclamación de su majestad, don Felipe V, nuestro señor. Encierro primera mañana. El rompeponchos, azaharito de Oquendo. El zoquete, rabón colorado de Bujama. El gallareta, overo de Guando. Tarde primera. El flor de cuenta, capirote de Palpa. El diafanito, osco de Larán. El pichón, blanco de Gómez. El lagartija, gateado de Hilarión. El floripondio, barroso de Chincha. El deseado, alazán tostado del Naranjal. El chivillo, prieto de Corral Redondo. El leche migata de Vilcahuara.
el partero, aparejado blanco y prieto de retes, el comegente, overo pintado de quipoco. Segunda mañana, el patuleco, barriga blanca de Casablanca, el cara sucia, gateado de Pasamayo, el potroso, lúcumo de Contador. Tarde segunda, el rascamoños, blanco de Lurín Chincha, el pucho la oreja, frazado de Chancaillo, el sacacandela, frontizo de Esquivel, el gato gateado del Pacayar, el anteojito, brocado de Mala, el correbailando, culimosqueado de Sayán, el longaniza, prieto desparramado de Chuquitanta, el diablito cojo, pintado de Herbay, el sacristán ajiseco de Limatambo, el invencible, retinto de Bujama. Parece que, para estas corridas, el cabildo comprometió a cada hacendado de los valles inmediatos a Lima para que obsequiase un toro, y natural es suponer que el espíritu de competencia los obligaba a enviar lo mejor de su ganadería. En los libros en que corren consignadas las descripciones de fiestas reales se encuentran abundantes pormenores sobre las corridas. En mi opinión, el libro de Terraya, titulada El sol en el mediodía, escrito en 1790 para las fiestas reales de Carlos IV, trae la más curiosa de las pinturas que hasta entonces se hubieran escrito sobre corridas de toros. Por real cédula de 6 de octubre de 1798 se mandó que las corridas fuesen el lunes, pues la autoridad eclesiástica creía que por celebrarlas en domingo dejaba mucha gente de oír misa. En 1768, don Agustín Hipólito Landaburu terminó como empresario la fábrica de una plaza para las lidias de toros en los terrenos denominados de Hacho, y que, andando los años, perdieron una letra, convirtiéndose en Hacho. En la construcción de la plaza se empleó 3 años e invirtió cerca de 100,000 pesos, debiendo después de llenadas ciertas cláusulas del contrato, las que especifica Fuentes en su estadística de Lima, pasar el edificio a ser propiedad de la Beneficencia, que desde 1827 lo administra. La plaza de Hacho ocupa más espacio que el mejor circo de España y puede admitir cómodamente 10,000 espectadores. Es un polígono de 15 lados, con un diámetro que mide 85 varas castellanas. Al principio se acordó licencia solo para 8 corridas al año, concesión que lentamente fue adquiriendo elasticidad. Había además una función llamada de encierro, y con la cual terminaba la temporada. Los toros que se lidiaban en la corrida de encierro no eran estoqueados. Hasta 1845 las corridas se efectuaban los lunes, de modo que, con el pretexto de los toros, disfrutaba el pueblo 2 días seguidos de huelga. Aunque se estableció el circo de Hacho, no por eso dejaban de lidiarse toros en la Plaza Mayor, en las fiestas reales y recepción de virreyes. La última corrida que se efectuó en ese lugar fue en obsequio del virrey Pezuela, en 1816. Hasta 1750, en que se puso a la moda en España la escuela de ronda, de matar a los toros recibiendo, esto es, usando el diestro bándola y estoque. No hubo en Lima sino rejoneadores para ultimar a los cornupetos. Pocos años después vino la escuela de Sevilla, en oposición a la de ronda, con las estocadas a volapié y la invención de las banderillas. Los progresos del arte en la metrópoli llegaban pronto a la colonia. En 1770 empezaron a aparecer los listines con una octava o un par de décimas. La cuadrilla en ese año la formaban como matadores Manuel Romero, el jerezano, y Antonio López, de Medina Sidonia, José Padilla, Faustino Estacio, José Ramón y Prudencio Rosales como rejoneadores o picadores de vara corta, y como capeadores y banderilleros José Lagos, Toribio Mujica, Alejo Pacheco y Bernardino Landaburu. Había además 2 cacheteros, 2 garrocheros y 12 parlampanes. Los parlampanes eran unos pobres diablos que se presentaban vestidos de mojiganga. Uno de ellos llamábase Doña María, otro el Monigote, y los restantes tenían nombres que no recordamos. Había también 6 indios llamados mojarreros, que salían al circo casi siempre beodos, y que, armados de rejoncillos o mojarras, punzaban al toro hasta matarlo. Los garrocheros eran los encargados de azuzar al toro arrojando desde alguna distancia jarras y flechas que iban a clavarse en los costados del animal. La bárbara suerte de la lanzada consistía en colocarse un hombre frente al toril, con una gruesa lanza que apoyaba en una tabla. El bicho se precipitaba,
ciego sobre la lanza y caía traspasado. Pero casos hubo, pues para esta suerte se elegía un toro bravo y limpio, en que el animal, burlándose de la lanza, acometió al hombre indefenso y le dio muerte. Era costumbre que el infeliz indio de la lanzada se persignara en público pocos segundos antes de abrirse la puerta del toril para dar paso a la fiera. Fue en 1782 cuando empezó a ponerse en boga la galana suerte de capear a caballo, desconocida entonces aún en España, y en la que fue tan eximio el marqués del Vallumbroso, don Pedro Zavala, autor de un libro que se publicó en Madrid por los años de 1831 con el título Escuela de Caballería conforme a la práctica observada en Lima. El capeo a caballo, dice el señor Mendiburo, no se hizo a principio por toreros pagados, sino por individuos que tenían afición a ese ejercicio. Y aún las personas de clase no se desdeñaban de ir a buscar lances que los acreditasen de jinetes y de valientes. Solo desde fines del siglo pasado los capeadores de a caballo fueron asalariados. Los matadores y banderilleros españoles de esa época eran Alonso Jurado, Miguel Utrilla, Juan Venegas, Norberto Encalada y José Lagos Barreta. Los mejores capeadores de a caballo que han entregado al redondel de Lima fueron Casimiro Cajapaico, Juana Breña, mulata, y Esteban Arredondo. En elogio de Casimiro Cajapaico, dice el marqués de Vallumbroso en su citado libro: «Era muy jinete y el mejor enfrenador que he conocido. Siempre que lo veía a caballo me daban ganas de levantarle estatua. Después de esto de la estatua no hay más que añadir, apaga y vámonos». El 22 de abril de 1892 se dio en Hacho una corrida a beneficio de las benditas almas del purgatorio. No lo tomen ustedes a risa, que allí está el listín. Cogido por un toro, el banderillero español José Álvarez fue a hacer compañía a las beneficiadas, que no tuvieron poder bastante para librarlo de las astas de un becerro de Bujama. Alejo Quintín, a quien el pueblo conocía con el apodo de Polloyo, tenía 64 años y usaba antiparras. Era picador de vara corta o rejoneador, como el Santiago Pereira de nuestros tiempos. En 1815 figuraba todavía en primera línea, como lo prueban estos versos de un listín de ese año. No falten los guapos, pongan atención, que esta vez Polloyo vibrará el rejón. Mariquita mía, vamos de mañana, que Quintín Polloyo sale a la campaña. Polloyo no es viejo, que es un jovencito, a quien faltan muelas y le sobra pico. Murió en su oficio por consecuencia de golpes que le dio un toro en 1817. La lucha de un oso con un toro no es, como se ha querido sostener, novedad en nuestros días. El 9 de febrero de 1817 se efectuó por primera vez este combate en el circo de Hacho. Cuando un torero desobedecía al juez o faltaba en algo al público, se le penaba arrestándolo en el Templador durante el tiempo que aún hubiera lidia. Solo por falta muy grave se le enviaba a la cárcel. Menos tolerancia había con los cómicos, pues original existe en la Biblioteca de Lima la causa seguida en 1810 contra Luisa Velarde, la Yuca, natural de Piura y de 20 años de edad, moza de mucho trueno que desempeñaba papeles secundarios. Copiamos de esta causa este auto. Póngase presa en el cuarto de reclusión del Teatro de Comedias a Luisa Velarde, la cual solo saldrá para desempeñar sus papeles en escena, y entréguese la llave de dicho cuarto a los asentistas para que la confíen únicamente al portero encargado de suministrarla la comida, que la lleven de su casa. Rúbrica este auto el marqués de San Juan de Nepomuceno, regente de la Real Audiencia. Consta, pues, que para la gente de bastidores había hasta cárcel especial, de la que se les sacaba en la noche durante las horas de representación escénica. A los toreros no se les sacaba de la cárcel para que fuesen a divertir al público. Hasta 1860 era costumbre en Hacho que antes del paseo de la cuadrilla saliese una compañía de soldados con un escribano, que en 2 sitios del redondel daba lectura al bando en que la autoridad imponía penas a los que promoviesen desórdenes durante la lidia. El escribano recibía 4 pesos en pago de su fatiga y de la rechifla con que lo acogía el pueblo. Desde 1810, los listines de toros empiezan a traer largas tiradas de versos, y los sucesos políticos de la metrópoli dan alimento a la inspiración de nuestros vates. Las listas de esas épocas traen por encabezamiento Viva Fernando VII y contienen versos contra Napoleón y los franceses. He aquí una muestra de ellos. El toro maestro.
Hoy a toda fortuna preparado, saldrá feroz al coso, y ojo alerta, que al enemigo osado acompaña cuadrilla muy experta. Antes de entrar medita reposado, en que te invade para muerte cierta, y pues todos conspiran a engañarte, mira en cada torero un Bonaparte. Confiado en su suerte, solicita al tirano darte muerte. Él, presumido, astuto, quiere de tu ignorancia sacar fruto, y en creerte salvaje, añade la agresión mayor ultraje. Dile, tirano ingrato, ¿piensas lograr un triunfo tan barato? ¿Crees que el toro de España no es capaz de buscarte en la campaña? Ponte a mi frente, probarás si soy sabio y soy valiente. De ese modo engañado y engañando, los toros han sacado de las verdes dehesas, donde el veneno entró de tus promesas. No ya, pérfido, en vano, te empeñas tanto contra el toro hispano, que venciendo a Morfeo, despierta para hacerte su trofeo. Si has leído la historia de Numancia y Sagundo, la memoria imprime en tu vil pecho la opinión, la justicia y el derecho con que a todo viviente natural lo conserva, y libremente lo conduce al empeño de defender aquello de que es dueño. Si político fueras, con el toro español no te metieras. Pero infame, ambicioso, pudiendo ser amado y con reposo, recordando tu infancia, disfrutar el honor que te dio Francia, te metes a torero, y saqueando rediles, bandolero, sangriento, abominable, a los pueblos te tornas detestable. Hasta hoy de Meroveo, de Carlomagno y grande Clodoveo, y de otros justos reyes, que dieron a la Galia tantas leyes, el tiempo majestuoso conserva la memoria y fin dichoso. Pero tú, fementido, echando sus virtudes al olvido, profanas el sagrado de aquellos reyes, tu mejor dechado, y al pueblo esclarecido, que con gendarmes tienes oprimido la libertad amada, por tus bajas intrigas usurpada, hollará el despotismo, y llevándote de uno en otro abismo, cual un vil toricida, entre mis cuernos perderás la vida. Dudamos que en la misma España se hubieran prodigado más dicterios al invasor. Decididamente en América pecamos por exagerados. Hablemos de los renombrados toros de la Concordia. Para poner dique o retardar siquiera la tormenta revolucionaria, el virrey Abascal organizó en Lima un regimiento compuesto de lo más distinguido entre la juventud criolla y españoles acaudalados. Llamóse Regimiento de la Concordia y tenía por coronel al virrey. Anualmente, desde 1812 hasta 1815, daba el regimiento una corrida, en la que los toros salían con enjalma cubierta de monedas de oro y plata. Criollos y peninsulares competían en esplendidez. Entonces se vio que una compañía de soldados entrase al circo a hacer las evoluciones militares conocidas, solo desde 1812 con el nombre de Despejo. Desde los primeros toros de la Concordia hubo una cuadrilla peruana, en la que española figuraban el picador Francisco Domínguez, el matador Esteban Corujo y los banderilleros que más tarde fueron también de espada, José Cantoral y Vicente Tirado. En la cuadrilla del país los más notables eran Casimiro Cajapayco, el famoso capeador, Juana Breña y José Morel, el puntillero José Beque, negro a quien sacaban de la cárcel para cada función, Lorenzo Pizzi, un tal Mucho Pañuelos y el espada Pedro Villanueva. Estos matadores eran eclécticos, pues así se ceñían a las reglas de la escuela de Ronda como a las de la escuela de Sevilla. Estoqueaban a la criolla, es decir, como el diablo quería ayudarlos. Para ellos, cerviguillo o rabo, todo era toro. Sobre todo ellos dice cosas muy graciosas el poeta don Manuel Asensio Segura en su comedia El sargento Canuto. A la cuadrilla española pertenecía también el diestro banderillero Juan Franco, quien en 1818 murió en Hacho, cogido por un toro mientras conversaba descuidado con su querida, que estaba en uno de los cuartos próximos a la barrera. El picador o rejonador Francisco Domínguez era una notabilidad como Cajapayco. Cuando San Martín estableció su cuartel general en Huaura, salió de Lima Domínguez con el compromiso de asesinarlo. Descubierto el plan y confesado el propósito por Domínguez, San Martín lo puso en libertad. Curioso es consignar que los toreros de esa época eran hombres dados a la política. Así figuraba Esteban Corujo como denunciante de una revolución en tiempos de Abascal. En la corrida que dio el Regimiento de la Concordia en 1812, se lidió un toro llamado el Misántropo, que debía 11 muertes. Encontrósele en el monte, sin hierro o marca de dueño, y acostumbraba salir al camino y embestir a los pasajeros. Consiguieron traerlo al encierro en medio de bueyes mansos. En la lidia hirió al caballo del picador Domínguez, mató al chulo Guillermo Casasola,
y estropeó a la espada Cecilio Ramírez. En las suertes de capa lució con él admirablemente Casimiro Cajapaico. No murió este toro en el redondel, sino en el corral, por consecuencia de las heridas. Las otras corridas de la Concordia no excedieron en lujo a la del año 12, ni ofrecen circunstancia particular. Pasemos a la última, que se dio el 10 de abril de 1815, empezando por copiar del listín estas fáciles seguidillas. Cantoral y Corojo llevan a empeño a hacer hoy con los toros un escarmiento, lo que no es chanza, porque estos caballeros son de palabra. Una vieja maldita me ha asegurado que en sus tiempos los toros eran muy bravos, pero al presente dice que hasta los hombres son más pacientes. La compañía de granaderos del Regimiento de la Concordia, que fue la nombrada para el despeje, se embarulló en una de las evoluciones. El capitán recominó con aspereza a uno de los oficiales y la tropa se insubordinó. Agregan que hubo gritos de ¡viva la patria! El despejo concluyó como el rosario de la aurora. Restablecido con gran trabajo el orden, principió la corrida. Algunos patriotas se habían introducido en el corral y para deslucir la función cegaron con ceniza a los dos primeros toros. Ello es que sobre todos estos incidentes se levantó sumaria y aún se hicieron prisioneros. El cuarto toro llamábase el abatido Pumacagua, aludiendo al desgraciado fin de este caudillo patriota. Recibiólo Juana Breña, montada en un diestro alazán y fumando un gran cigarro, y le sacó 9 suertes de capa, contradiciendo prácticamente la opinión del marqués de Vallumbroso, que en su libro dice: «Difícil es que las suertes pasen de 7, pues es raro el toro que las da, y más raro el caballo que las resiste». El entusiasmo del público fue tanto que no hubo quien no arrojase dinero a la valiente capeadora, a la que el virrey Abascal obsequió con 6 onzas de oro. Juana Breña recogió esa tarde más de 1.000 pesos, según afirma un periodiquín de la época. Desde 1816 a 1820, los hacendados de Cañete dieron muchas corridas en competencia con los de Chancay, sin que podamos saber a cuál de los dos valles cupo la gloria de exhibir mejor ganado. Los listines de esta época no contienen sino injurias contra los patriotas, y en el 5 se ponían figurones representando al porteño, San Martín, y a Cleucón, Lord Cochrane, para que fuesen destrozados por los toros. Ya en 1816, poetas de reputación como el franciscano Chueca y los clérigos Larriba y Echegaray no desdeñaron escribir en listines de toros, como lo han hecho en tiempos de la República Pardo, Segura, Juan Vicente Camacho, su hermano Simón y otros muchos distinguidos alumnos de las musas. Listines conocemos de indiscutible mérito literario, salpicados de chistes y agudezas epigramáticas. En cuanto a las revistas de toros o descripciones en que campea un salado tecnicismo, solo después de 1850 empezaron a aparecer en los diarios de Lima. Algunas he leído dignas de la pluma de A. Benamar y de los revisadores andaluces y madrileños. Hasta yo, sin entenderlo poco ni mucho, he escrito varios por compromiso. Así han salido las pobrecitas. La mayor parte de los listines que se imprimieron en los últimos años de la dominación española llevaban esta introducción: «Viva Fernando VII, el querer resistir a la ley justa contra el brazo y poder del soberano es empresa sin fruto, intento vano». Pongo fin a estos apuntes que dedico a quien tenga voluntad, tiempo y humor para utilizarlos, escribiendo la Crónica Taurina de Lima. Yo no he hecho más que hacinar datos para que otro se encargue de ordenarlos y darles forma literaria.